tengo el gusto de presentar a la maestra Verónica Luna. Ella es maestra en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología por la UNAM. Se desempeña como subdirectora de Innovación Educativa en la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos. Es profesora de Informática Biomédica en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas en la UNAM. Colaboró en el programa de atención integral a la docencia en la Facultad de Medicina. Ha realizado diferentes actividades de formación docente y publicaciones sobre enseñanza de la medicina, estrategias de aprendizaje activo, incorporación de las tecnologías en la enseñanza, relación profesor y estudiante, competencias socioemocionales, el arte y la regulación de las emociones, innovación de la enseñanza, entre otros. Actualmente participa en proyectos relacionados con aprendizaje activo, integración de las analíticas del aprendizaje, inteligencia artificial en educación superior, desarrollo de habilidades para la vida, documentación y formación sobre innovación educativa. Es también integrante de la Red de Innovación Educativa RIE 360, así como instructora del MOOC Innovar la enseñanza con Design Thinking, disponible en la plataforma Coursera. Adelante, maestra, le cedo la palabra. Muchas gracias, estimada Anaís. Un gusto estar con ustedes aquí para abrir ahora el diálogo, este espacio que se ha preparado para poder escuchar la voz de los estudiantes, precisamente. Ya en la mañana de esta primera jornada, de este primer día de la segunda jornada de inteligencia artificial generativa, escuchamos cuál era la perspectiva del profesorado. Ahora vamos a conocer qué es lo que opina el estudiantado. Para ello, vamos a contar con 5 participantes, 5 estudiantes de nuestra universidad, quienes nos darán estas impresiones que tienen en relación a cómo la IA está impactando su aprendizaje y su vida académica. Sabemos que, bueno, esta tecnología hace algunos años parecía futurista y en la actualidad, bueno, se ha convertido rápidamente en una herramienta accesible y que nos ha transformado en todos los ámbitos educativos. Pero ahora especialmente vamos a ahondar sobre estos beneficios, los desafíos, los retos, ese futuro que proyectan los estudiantes. Entonces, en este panel, me permito presentarles, vamos a estar conversando con Emma Valentina Rueda Sánchez Méndez. Aquí nos acompaña. Ella es estudiante del 6º año del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias. Un gusto estar aquí y platicando con mis compañeros y estoy muy agradecida por la invitación a participar a este. Excelente. Gracias, Valentina. También nos acompañan la maestra, en algún momento será maestra. Nos acompaña Alejandra Castillo Pedraza. Ella es estudiante del 3er semestre en la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad participar, entonces, igual que mi compañera, estoy muy agradecida y espero que podamos tener un buen diálogo. Excelente, ya te proyectamos como maestra, ¿eh, Ale? Muy bien, también nos acompaña la futura doctora también, Yoatzi Álvarez Galván. Ella es estudiante de la Facultad de Medicina, precisamente de la licenciatura en Medicina. Bienvenida, Yoa. Muchas gracias, maestra. Un gusto poder estar en este panel. Muy bien, Yoa. También estaremos conversando con el licenciado, porque él sí ya es licenciado, Benito Vicente Franco López, quien estudia la maestría en Ciencias con orientación en Probabilidad y Estadística. Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Benito. También nos acompaña el maestro Rodrigo Cardoso. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología. Muy bienvenido. Muchas gracias y la verdad es que estoy muy contento de esta conversación que vamos a tener.
Buenísimo. Pues sin más, vamos comenzando. Muchas gracias por acompañarnos a compartir sus experiencias. Creemos que esta perspectiva pues nos va a ayudar a enriquecer justo esta otra parte de lo que habíamos comenzado este día. Y para ello vamos a conocer primero cómo han sido sus experiencias de uso. Cuéntenos, por favor, cómo y en qué contextos han utilizado las herramientas de inteligencia artificial generativa en sus estudios. Comencemos, por favor, con Valentina. ¿Quisieras compartirnos? Sí, creo que lo he utilizado cuando necesitamos una respuesta inmediata en alguna clase. Creo que es algo que cuando a mí me queda la duda de algún tema, lo busco. No me gusta quedarme con la incertidumbre. Por ejemplo, en las clases de literatura que dejan muchos libros, creo que en sexto grado es donde más he leído. Y justo antes de leerlo, me meto a que me den una breve explicación del libro o de lo que va a tratar, ya que yo siento que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo. Nos ha ayudado muchísimo para esta. ¿Y qué otras actividades quisieras compartirnos, Benito? Sí, claro. Yo lo ocupo mucho para crear código en Python, a veces para crear imágenes. Igual, por ejemplo, como dice mi compañera Emma, a veces como que necesitas entender un tema de manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, luego en la maestría me dejan leer algunos papers. Entonces, para darte un panorama como muy a grosso modo, se lo puedes mandar y que te haga un pequeño resumen. Y eso te permite que ya cuando lo estés leyendo, pues puedas tener un mejor entendimiento del tema. Y bueno, también se puede usar para crear material. Por ejemplo, si quieres dar alguna clase o quieres dar alguna presentación, te puedes basar un poco ahí para dar alguna estructura. Nos puede ir dando algunas ideas, ¿no? Y Sí, o acá, por ejemplo, si quieres crear códigos ajá, divertidos, bueno, algún ejemplo divertido que no se te ocurra a ti, pues te puede dar algunas ideas. excelente. Nos va abriendo las posibilidades, saliéndonos de esta caja cuadrada que a veces se nos bloquea, ¿verdad? Vamos a ver qué piensa Yoatzi. Claro, pues principalmente yo uso la inteligencia artificial igual como un primer acercamiento cuando necesito buscar acerca de una enfermedad, algún tratamiento o algo, una información que sea específica y un primer acercamiento. También es de gran ayuda cuando en tiempos de exámenes o de muchos trabajos necesito optimizar mis tiempos y me ayuda a resumir algunos trabajos. Claro, luego pasa por un filtro, yo leo más información y puedo tener como una mejor visión del tema o de lo que vaya a ver ayudándome con esta nueva inteligencia. Ok, qué interesante, ¿no? Vamos complementando, ¿no? Todas estas primeras intervenciones tienen que ver con el complementar nuestras labores, ¿no? Pareciera que se está volviendo nuestro aliado, nuestra aliada. También invitamos a quienes nos acompañan, quienes son aprendices, pues a que nos puedan dejar sus respuestas a través del chat. Y pues bueno, aquí posicionándonos como todos profesores y estudiantes, aprendemos en este día a día y en esta noción de cómo nos ayuda a seguir aprendiendo la inteligencia artificial generativa, pues también es un elemento clave. También nos pueden dejar aquí sus preguntas en el chat para hacerlas llegar a nuestros panelistas, a nuestros invitados estudiantes. Pero escuchemos la última participación de Alejandra. Sí, bueno, yo principalmente ocupo la IA bueno, las apps de diseño son muy complicadas, entonces para poder entenderles un poco y facilitarme el proceso del diseño, y así también como para utilizar las referencias, que bueno, necesitamos muchas referencias visuales, entonces pues facilita un poco el tiempo, la verdad, en vez de tener que estar buscando cosa por cosa, pues solamente le pido a la IA que me dé alguna idea y ya con eso va a estar. Ok, nos da ideas, ¿no? Esa es la parte complementaria. Excelente. Experiencias. Y ahora exploremos sobre los beneficios. ¿Qué beneficios o ventajas han encontrado al utilizar la inteligencia artificial generativa en su aprendizaje?
¿Quisieras comenzar, Rodrigo? Por supuesto, encantado. Muchas gracias, Verónica. Primero me gustaría retomar un poco de lo que han comentado compañeras y compañeros, porque creo que hay un punto en común que es muy importante y es que es un complemento y no un reemplazo. Y ustedes mismas y también Benito señalaban cómo eh, ayuda en la resolución de ciertas actividades, en ganar tiempo, porque también pues, para vivir, ¿no? Para otro tipo de actividades, pero que después ustedes revisan los textos, consultan, verifican la información y creo que ese es un punto muy importante. En este aspecto, yo me sumo a que uno de los beneficios más importantes es la personalización, que si abriéramos todos nuestro chat GPT, quizás encontraríamos diferentes tipos de interacciones, diferentes búsquedas, diferentes tipos de respuestas, porque poco a poco nosotros también vamos aprendiendo a marcar ciertas pautas, ciertas direcciones y las respuestas podemos empezar a construirlas de manera que no depende solo de lo que nos quiere regresar ChatGPT u otro recurso de inteligencia artificial, sino que también estamos nosotros. Nosotros ayudamos a construir este tipo de contenidos que se nos regresan. En este aspecto, para mí fue muy importante en la segunda mitad de mi doctorado, sobre todo hay algunas herramientas, por ejemplo, que se llaman como Research Rabbit, SciSpace, Leadmaps, que lo que hace es que nos permiten buscar otro tipo de fuentes bibliográficas, o bueno, quizás las que también podemos encontrar, por supuesto, en buscadores académicos clásicos, desde Redalyc, Google Académico, pero con la particularidad de que nos permite construir mapas de relaciones entre autores, entre referencias, entre temas, y entonces podemos empezar a encontrar quizás ciertos puntos en común, preocupaciones que emergen, no sé, en los últimos 2 años, otras que pareciera que se van resolviendo, y todo esto en conjunto no resuelve nada, pero entramos nosotros para interpretar esta referencia, este mar de referencias que se construye y darle un sentido. De manera breve, otro tipo de beneficios que yo he encontrado es en los idiomas, ¿no? De repente me encuentro con documentos de China, de Rusia, que de otra manera uno no sabe qué está pasando del otro lado y podemos empezar a interactuar así. Ya deja de ser una barrera tan estricta para empezar a construir puentes. Y en este aspecto, creo que un punto clave que también mencionaban es la resolución de dudas. Y lo digo en un sentido en el que a veces, incluso en todos los momentos de nuestra vida, nos da pena preguntar. Todavía en el doctorado, ¿no? Siempre pasa de que de repente digo, hoy no estoy seguro si es así o así. Y aquí uno puede empezar a cotejar ciertas dudas, buscar las referencias desde donde viene la información y en conjunto construir. Nunca dejarlo todo en la inteligencia artificial, sino ocupar estas herramientas para llegar a nuestro propio camino. Y ya para cerrar mi intervención, creo que uno de los beneficios más importantes en lo académico, pero también que puede extenderse en usos personales diversos, es que nos obliga a hacer mejores preguntas, a obtener mejores respuestas. Tener tanta información y una herramienta tan poderosa puede ser una oportunidad muy bonita para reflexionar, cuestionar, criticar y también pensarnos a nosotros en esta relación. Excelente. Vamos a escuchar a Yoatzi. Claro, una de las principales ventajas que yo he encontrado al usar esta inteligencia artificial generativa es principalmente el ahorro del tiempo, ya que, como lo comentaba en la pasada, muchas veces se nos juntan actividades, exámenes, tareas y el poder meter tu texto que ya leíste y que ya resumiste a una inteligencia y que te pueda hacer preguntas del tema, que te pueda dar un resumen, una conclusión muy breve que pueda generarte, no sé, una presentación o cualquier recurso que tú necesites para tu aprendizaje, te ahorra muchísimo tiempo a que tú lo estés generando
que, por ejemplo, yo haga mi resumen y lo esté pasando a una presentación, me quita mucho tiempo. Entonces, al meterlo en una inteligencia artificial, yo ya hice el resumen, ya tengo la información y solo necesito que me creen una presentación y me la organiza. Te organiza con fotos, que no se vea muy llena de texto. Sinceramente, te ayuda a optimizar el tiempo para que en lugar de estar creando, no sé, una presentación, haciendo un resumen, haciendo un trabajo extenso de muchas horas, puedas ocuparlo en leer, en estudiar algún otro tema o en optimizar o en hacer alguna nueva tarea. Optimizar tiempos es un complemento, no un reemplazo. ¿Qué opinas, Valentina? Pues creo que los dos dicen algo parecido sobre el tiempo y creo que es muy importante recalcarlo, ya que pues el tiempo creo que todo el mundo lo ocupa, o sea, porque justo no tenemos nada más esa actividad y a lo mejor en algo que tú ya leíste y como que no lo comprendiste muy bien, te puede ayudar y te puede dar las herramientas justo que necesitas. Y creo que con lo de los idiomas también estoy de acuerdo porque hay cosas que a veces no sabemos, ¿no? Y justo la inteligencia artificial hace eso, que nos explica, o a lo mejor hay palabras que, por ejemplo, a mí me ha pasado que lo traduzco en Google y no es lo mismo que si te lo traduce, ¿no? Que creo que a veces no está tan correcto, pero si lo formulas bien, creo que está bien con las preguntas. Y para mí, esta inteligencia nos vino a facilitar el aprendizaje, ¿no? O sea, justo a reducir el tiempo, a entender mejor lo que leemos, a lo mejor a una clase que no le puse tanta atención como que me lo resume y ya, eso es lo que opino. Buenísimo, muchos beneficios en cuanto a su aprendizaje, a las formas en cómo lo han utilizado, ¿no? Tenemos también aquí algunas ideas seguramente que van surgiendo ahora en relación con los desafíos. Ya vimos las experiencias, ya vimos estos beneficios en cuanto al tiempo, la personalización, nos abre camino a generarnos algunas ideas, pero ¿qué hay de aquellos desafíos? ¿Ustedes a qué desafíos se han enfrentado? Y aquí esta pregunta se las voy a hacer a todos, por favor, para que nos cuenten qué es lo que encuentran como limitaciones al utilizar estas herramientas, desafíos o limitaciones. Comenzamos por Rodrigo. Muy buena pregunta. Me interesa mucho escuchar todas nuestras opiniones. En este aspecto, creo que es así como una gran herramienta, también es tramposa, no en tanto que sea trampa utilizarla, sino que puede ser tramposa para nosotros mismos, si no sabemos cómo la estamos utilizando. ¿Cómo lograr una responsabilidad, una declaración también? Creo que ese es un punto muy importante que hemos trabajado con el doctor Josué Lugo, con quien hicimos un taller de inteligencia artificial. ¿Cómo declarar cómo y cuándo y por qué utilizamos inteligencia artificial de manera que se distinga hasta qué punto es una herramienta y dónde entramos nosotros como interpretantes de la información, seleccionando? Y creo que para eso es un aprendizaje tanto individual como colectivo que tenemos que hacer a partir de la práctica, a partir de explorar y conocer todo este tipo de recursos. Y sobre eso, pues aparecen otro tipo de desafíos. Para empezar, que no es lo mismo la versión de paga de cualquier recurso que la pública. Y esto en un contexto en el que pues todavía hay brechas de desigualdad en el acceso a las tecnologías y que si no se han resuelto algunas, se complican todavía más con herramientas mucho más avanzadas, puede empezar a generarse un rezago. Y sobre todo, no solo en el acceso, sino también en saber aprovecharlas. Por eso creo que este tipo de espacios son importantes para poder expresar pues, lo que hemos aprendido, lo que nos funciona, lo que no, de manera que a partir de la experiencia común podamos vernos reflejados y encontrar soluciones compartidas. Un tema que creo que es muy importante es el de las alucinaciones. Seguramente todas y todos ya les habrá tocado ver un poco de esto. Y es que aquí algo que me llama mucho la atención de los conversadores como ChatGPT, Gemini y otros,
es que les cuesta mucho trabajo reconocer sus limitaciones. Si no saben algo, lo inventan y lo inventan de una manera tan convincente que pues si uno no coteja toda la información, terminamos reproduciendo y se crea un hilo de desinformación. Entonces, eso nos invita a ser muy responsables, muy cuidadosos con los usos que hacemos, con la información también que absorbemos, o sea, con la que trabajamos nosotros, y también como una oportunidad para pensar, ok, me puede ayudar, me facilita mucho tareas, actividades, resúmenes, pero ¿cómo lograrlo para que me ayude a mí a ser mejor y no para depender de este tipo de recursos? Una idea que a mí me ha funcionado, que sí es muy útil utilizarla para interactuar con textos, con PDFs, con artículos, es pedirle que me haga preguntas sobre el texto. O sea, no solo el resumen, sino que me lleve a mí a preguntas para reflexionar, para pensarlo, para llevarlo quizás a otros escenarios, de manera que nos ayude a apropiarnos y no nos resuelva toda la tarea. Pero creo que en la práctica es donde podemos empezar a encontrar otro tipo de estrategias. Exacto. La práctica nos ayudará a ir identificando cómo subsanar estas limitaciones, ¿no? Estos grandes desafíos. Muy bien, vamos a escuchar qué opinas, Benito. Pues retomando lo que dijo Rodrigo, pues sí, muchas veces pasa que pues las Parece que tuvimos un problema de conexión con Benito. Esperemos unos instantes. Ok. Bueno, en lo que se recupera la conexión, vamos a escuchar a Yotzi. Adelante, Yotzi. Claro, el principal limitante que yo me he encontrado es que al yo consultar la información siendo como doctora o tratar de adquirir información más precisa, al preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, me da información como si yo fuera una paciente. Entonces me dice, en su primera consulta usted le pueden hacer tal estudio, y si el médico lo requiere, necesita tal, pero consulte a su médico. Cuando, por ejemplo, yo necesito que me digan, no sé, cuál va primero, qué tipo de tratamiento va primero, o qué prueba se le puede hacer, cuál no, las complicaciones, pero algo más aterrizado a medicina. Y siento que me lo da muchas veces muy general. Es por eso que tengo que como que darle otras instrucciones a partir de la primera para que pueda llegar a la respuesta que yo busco o que yo necesito. Y la segunda es parte como de lo que comentaba un poco Rodrigo, que es muy importante saber que no es nuestra primer fuente de consulta, o bueno, la única, y que siempre tenemos que corroborar la información, porque yo también me he dado cuenta que muchas veces pregunto algo y la mayor parte de la información es correcta, pero hay cosas que yo digo, esto no es como lo que yo estoy leyendo en el libro, en los artículos o en información confiable, ¿no? Es por eso que siempre tenemos que, o bueno, al menos yo siempre tengo que corroborar que la información que me está dando ChatGPT es correcta con lo que dice el libro o con lo que dicen las guías. Y también es muy importante y delicado porque, claro, no me voy a dejar solamente con lo que me da la inteligencia, sin yo ya haber revisado el tema o sin como completar la información. Buenísimo, porque como mentes humanas, ¿no? Pensamos en un desafío, una limitación, e inmediatamente en cómo solucionarlo. Entonces, aquí además del desafío, nos están compartiendo cómo lo han subsanado. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Cómo vemos estos desafíos que sí en un momento dado se presentan, pero que vamos aprendiendo a resolverlos, ¿no? Es de, ok, esto no me está dando el resultado que yo esperaba, entonces voy a buscar otra alternativa, voy a mirar otra herramienta, quizá voy a complementar. Entonces, no solamente es una herramienta, sino son varias, y no solamente es una persona, ¿no? Sino son varias personas o varios expertos a quienes consultamos. Igual que conforme vamos teniendo nuestro trabajo en este día con día en una investigación, quizá en el caso de Rodrigo, ¿no? Consultar varias fuentes. Muy bien, pues vamos a escuchar la opinión en torno a este tema de los desafíos y las limitaciones de Alejandra.
¿Qué opinas, Alejandra, en cuanto a este aspecto? Sí, bueno, yo no difiero mucho en las limitaciones con mis compañeros. De hecho, se acercan demasiado a las mismas que tienen ellos, pero respecto a mi carrera, como mencioné, busco demasiado la IA en cuestión de referencias y a veces simplemente no tiene sentido lo que me da. Sé que la IA utiliza un sistema que hace collage de muchas otras imágenes, pero a veces no tiene sentido. Entonces, pues dificulta un poco entender algunos aspectos. Eh, También, como mencionó mi compañero Rodrigo, creo que a veces llega un punto donde confías demasiado en la IA y simplemente empiezas a depender de ella, pero igual que mi compañera, pues sí es mejor revisar que la IA esté brindando la información correcta, porque luego, como mencioné, o mencionaron más dicho, se está inventando cosas. Entonces, aún como que no está lo suficiente desarrollada como para poder darnos una buena respuesta en ocasiones. Y ahí está nuestra labor, ¿no? Complementar precisamente esa respuesta e ir perfeccionando esa respuesta. O decíamos también hace un rato en qué tipo de instrucción le damos. A lo mejor no es la instrucción correcta para que nos dé lo que estamos esperando. Muy bien, Ale, vamos a escuchar qué opinas, Valentina. Bueno, yo quiero, pues justo pienso lo mismo que mis compañeros, aunque son más grandes que yo, creo que no me aleja mucho de la realidad. Bueno, que a mí me piden aún, y creo que a todos, ¿no? Cuando hacemos algún trabajo, alguna investigación, las fuentes de información, ¿no? Entonces, creo que las fuentes de información que a veces nos da ChatGPT, todas las herramientas de inteligencia artificial como que no son tan ciertas y justo lo que decía Rodrigo, que a veces se lo inventan, ¿no? O sea, y justo eso es lo que de verdad debería preocuparnos, porque hay veces que nos quedamos nada más con eso y no investigamos más y no verificamos que sea cierto, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo maestros que sí son algo estrictos con lo de las fuentes de información. Claro que porque ya saben que la inteligencia artificial, pues obviamente en los trabajos ya nos ha rebasado completamente. Y yo siento que para eso sí es una desventaja porque creo que nos ha hecho un poco más despistados, ¿no? O sea, que dejamos todo para el último y que hasta que alguien no nos diga que eso no está bien, hasta ahí lo vemos, ¿no? Y, por ejemplo, los libros ya no se ocupan. Y a mí, bueno, que a mí me encanta leer libros físicos, el hecho de pasar la página y todo esto me fascina, pero pues con las inteligencias creo que lo hemos dejado muchísimo. Y eso sí es preocupante para las nuevas generaciones. Otro desafío más, ¿no? Cómo utilizar los recursos que anteriormente utilizábamos, bueno, que seguimos utilizando, ¿no? Todavía los seguimos utilizando, pero ahora cada vez con menor frecuencia y que tienen, por supuesto, otro tipo de alcances en el desarrollo de habilidades cognitivas. Tenemos muchas preguntas que vamos a permitirnos planteárselas a nuestros invitados al final de esta conversación. Entonces, por favor, les agradecemos mucho que las coloquen aquí y al final se las haremos llegar a ellos. En torno a esta pregunta, nos quedamos con tu idea, Benito. Cuéntanos, ¿qué opinas en torno a estos desafíos? ¿A cuáles desafíos o limitaciones te has enfrentado al utilizar estas herramientas? Sí, una disculpa, se fue mi internet. Pero bueno, como les decía, es muy fácil que invente información. Por ejemplo, seguramente alguien que haga cosas de artes o diseño se da cuenta que, por ejemplo, si quieres que dentro de un texto, bueno, dentro de una imagen hay un texto, siempre es muy difícil que lo haga, lo hace muy mal. También, por ejemplo, tiene algunas restricciones sobre lo que puede compartir o generar. Por ejemplo, si quieres que genere, no sé, una imagen de algún pintor en específico, no te la va a generar. Porque, o sea, creo que eso está bien porque al final, pues es algo propiedad del autor, es propiedad intelectual. Entonces, como tal, está bien que lo haga, pero es una limitación que tiene este tipo de inteligencias artificiales. También, por ejemplo, si tienes una herramienta muy nueva o que casi nadie ocupa, por lo regular no va a tener buena información de cómo podrías ocuparla. Igual, otra cosa que pasa muchas veces es que para hacer cuentas sencillas es muy fácil que se equivoque.
Por ejemplo, si lo pones a sumar algunos números y sin usar Python o sin usar Wolfram, es muy probable que se equivoque. Ya, hay que tener cuidado con esos errores y saber detectarlos, ¿no? Consulte con alguien cuando tenga duda. Consulte con otra fuente cuando haya duda. Vamos entonces a conocer cómo es que se imaginan que la IA generativa puede transformar la forma en que ustedes y otros estudiantes aprenderán en un futuro. Con esto ya nos vamos acercando un poco a esta noción de hacia dónde van las herramientas de inteligencia artificial generativa en torno al aprendizaje. Comenzamos con Valentina. Bueno, justo creo que la inteligencia artificial va a transformar pues la educación. De manera negativa, creo que ya lo dije, pues que las nuevas generaciones ya no nos fijamos si hay fuentes de información que estén vigentes o que sí sean ciertas, ¿no? O sea, creo que nos dejamos llevar por lo primero que vemos y tampoco está bien. Pero por el otro lado, creo que va a ser que tengamos un poquito más de autonomía al momento de estudiar, al momento de que cualquier persona ya se puede meter y puede buscar y ya no es necesario como justo comprar un libro o estar en estar en un lugar que necesites a una persona, ¿no? Y creo que justo podemos avanzar en eso de estudiar por nuestra cuenta, que antes no se veía tan, pues así, ¿no? Ok, ese futuro que pronto nos va a alcanzar. ¿Qué opinas, Rodrigo, en torno a este futuro? Yo me sumo también a ti, Valentina, en cuanto a tu preocupación y lo intento plantear también como una oportunidad, pero que es una oportunidad que requiere un esfuerzo muy articulado. Para eso, y también revisando un poco los comentarios que nos han compartido en el chat, les comparto que yo, además de estudiante, soy profesor. Entonces, me ha tocado estar de los dos lados de la moneda y ha sido muy curioso. Es desafiante porque estoy en una universidad de periodismo y, y es, uno se encuentra con trabajos que se parecen mucho. ¿Qué es lo que ocurre y lo que les comento a mis estudiantes? Que ellos están en una profesión en la que tienen que encontrar su voz, su crítica, sus palabras, tienen que practicar y para eso tienen que soltarse a escribir. Pueden utilizar inteligencia artificial, sí, para apoyarse, por supuesto, ¿no? Pero al final, ¿cómo construir tu voz? Y entonces me pasa que, a pesar de que tenemos algunas conversaciones, uno se encuentra con trabajos que son perfectos, todos son perfectos, pero ¿qué ocurre aquí? Que nosotros, los humanos, todas las personas, somos todo menos perfectas. Y creo que justamente en esta imperfección es algo muy bonito, que es donde se construye el aprendizaje, la creatividad, donde surgen nuevas ideas. Y, y es algo que estoy intentando buscar de muchas maneras, aplicar y trabajar con los distintos grupos, porque cada uno tiene sus perfiles. Pero creo que no podemos satanizar la inteligencia artificial, ni mucho menos. Es como en su momento Internet, ¿no? No era como que podíamos decir, ya no busques en Internet o no busques en estos sitios. Son herramientas y todos vamos a empezar a explorarlas de diferente manera, pero sí requiere que en conjunto haya mucho diálogo, que haya comunicación, que haya un acompañamiento también de decir, oye, mira, esto funciona, esto no, en lugar de castigar, de crear este tipo de espacios. Y sobre eso creo que es muy importante incentivar la declaración de cómo la estamos utilizando, pero también, todavía más importante, es que nosotros lo sepamos, porque a veces pues empezamos a platicar con ChatGPT, con el de Meta, etcétera, y empezamos a confundir cuáles ideas son realmente nuestras, cuáles son las que nos regresa una inteligencia artificial, y no hay que perder de vista eso, pero aceptar que ya está aquí, que se va a extender y para empezar, desde que uno recibe un teléfono, incluso pensemos en niños, cuando ya tienen WhatsApp, ya tienen acceso a este tipo de recursos. Entonces es mejor estar presentes, sugerir,
estrategias para utilizarlas de manera responsable y en conjunto descubrir cómo pueden ser, porque pues es un cambio muy rápido, muy acelerado, que pues, presenta desafíos muy grandes. Sobre esto, nada más me gustaría agregar también que coincido con ustedes, compañeras y compañero, que puede ayudarnos mucho a hacer resúmenes, pero es verdad que cuando uno hace el resumen y luego regresa al texto, a lo mejor ya podemos tener una mejor comprensión del texto, es decir, no se reemplazan, ¿no? Coincido totalmente. O la otra vía es que primero leemos el texto y luego vamos a conversar con el texto a través de uno de este tipo de recursos. Y de esa manera estamos protegiendo, digamos, nuestra propia formación y no caemos en una dependencia que a veces es tan discreta que ni siquiera podemos verla. Muy bien, y con esto precisamente abres un camino hacia una de las preguntas que nos hacen en el chat. Una preocupación de los docentes en torno al uso de la IA por parte del estudiantado es que muchas veces no corroboran la información, nos dicen, o bien emplean estas herramientas para que elaboren las tareas sin siquiera muchas veces revisar o reflexionar sobre el resultado, ¿no? Esto es lo que nos comparte la profesora Mara Manuela Arellano. Y nos dice, ustedes como estudiantes, ¿qué estrategias sugieren? ¿De qué forma sus docentes han incorporado las herramientas para que las empleen como lo han mencionado aquí? Ujú. Y no solo para que ellas elaboren sus tareas, la experiencia desde el contexto de la educación a distancia. Pero cuéntenos, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo lo han hecho sus profesores o qué estrategias sugieren para, pues, de alguna forma atender esta situación? ¿Quién, a quién le gustaría responder? Joa, Benito, Yo por mientras, No, no, perdón, tú, yo. adelante. Adelante, Joa. muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las principales estrategias es justamente no satanizar la inteligencia artificial porque es una realidad que todos los estudiantes hoy en día la usamos, no solo como decíamos nosotros, para un primer acercamiento a la información, sino muchas veces es tu única fuente de consulta y desafortunadamente muchos de los estudiantes la ocupan simplemente para meterle todas las indicaciones del trabajo, que te dé un trabajo y entregas este trabajo. Entonces yo pienso que la principal estrategia es explicarle estos beneficios y estas limitaciones que tiene una inteligencia artificial y justamente un poco de lo que decía Rodrigo, como estudiantes estamos formando nuestro carácter para tomar decisiones, para enfrentarnos a nuevos retos, a, no sé, tú como tu formación de profesional, estás para aprender, estás estudiando lo que vas a ejercer y se supondría que lo que te gusta. Entonces es por eso importante que no ocupes solamente la inteligencia artificial como para darle un comando y que todo el demás trabajo lo haga la inteligencia porque ya no pasa por nuestra cabeza, no aprendemos nada del trabajo que estemos haciendo o de la lectura que estemos haciendo. Entonces es por ello que es de suma importancia que los alumnos aprendan a utilizarla con responsabilidad y que puedan pues saber diferenciar en qué situaciones sí podemos usarla, en qué situaciones podemos usarla como una herramienta o podemos usarla como nuestra principal fuente de apoyo. Excelente. Escuchamos a Rodrigo. ¿Qué opinas? No, coincido totalmente con lo que dices, Yoatzi. Y algo que a mí me gustaría compartirles, que me ha funcionado tanto para mi uso como para pues, personas con quienes trabajo, otros colegas o estudiantes, es que, por ejemplo, puede ser muy útil para ayudarnos a escribir mejor, ¿no? Pero no es lo mismo decirle, corrige este texto, que decirle, explícame qué cambios se podrían hacer y por qué. O sugiéreme ideas. Entonces, así uno aprende de que sobre la respuesta que te está regresando y uno puede decidir si tiene razón o no. Y es que muchas veces también idealizamos la inteligencia artificial y la idealizamos porque
o sea, uno abre YouTube o abre las noticias y hay un bombardeo, ¿no? De que te dicen, esa inteligencia artificial te puede hacer la tesis en 15 minutos. Por supuesto que no es así, pero nos están vendiendo esta idea de que la tecnología resuelve todo y hay que cuestionar mucho ese aspecto, porque para empezar hay preguntas sobre la privacidad, los datos, la información que nos regresa, y creo que una clave de esto es conocer sobre el tema sobre el que le preguntamos. Si conocemos sobre ese tema, entonces podemos tener un diálogo, digamos, más rico sobre la información que nos regresa y también determinar si hay sesgos o alucinaciones, porque pues al final esta información no puede ser nunca completamente neutral. Entonces, hay algunos temas donde tiene que asumir una posición u otra y no siempre es tan fácil percibir dónde está. Y si nosotros no lo podemos percibir, acabamos reproduciéndolo. ¿Y qué es lo que reproduce? Siempre, pues, ideologías sí, construcciones más hegemónicas, más dominantes. Entonces, creo que es importante siempre cuestionar la manera en la que interactuamos con la información que nos regresa y un punto que mencionaba también en la mesa pasada y que comparto es, también creo que lo mencionabas, Benito, el de hacer mejores prompts, ¿no? También plantear mejor contexto de las preguntas, de las instrucciones, de manera que estemos personalizando el tipo de respuesta, pero también controlando que no haya alucinaciones, proporcionando un marco desde donde va a trabajar. De esta manera podemos no garantizar, pero sí mejorar la probabilidad de recibir respuestas más confiables. Y dentro de todo, pues ya saben, tenemos que estar verificando. Claro, la palabra y experimentar, verificar, y por ahí en el chat en algún momento apareció esta frase muy común de iterar, es iterar constantemente nuestro uso de estas herramientas. Hay un par de preguntas, bueno, hay más preguntas, pero hay dos en esencia que me llaman mucho la atención. Una que tiene que ver con qué sugerencia les darían a sus profesores para evaluarlos con estas herramientas. Alejandra, ¿te gustaría responderla? Bueno, bueno, ahora sí voy a utilizar lo que una profesora nos ha mencionado, que es justamente utilizar la IA para nosotros confirmar que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y así después presentárselo a ella y ella confirme por su parte que hicimos bien nuestro trabajo. Creo que es un buen mecanismo. Por ejemplo, también lo utilizo en inglés para poder dialogar con la IA y seguir aprendiendo por mi cuenta. Entonces, también podrían decirle a sus alumnos que pueden utilizar la IA como una herramienta de aprendizaje. Igual no es como si la IA puede hacer tu tarea, sino más que te ayude a hacer tu tarea. Claro, y decirles cómo y de qué manera les va a ayudar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tendrá algún comentario adicional? Yo tengo Valentina, un comentario. adelante. Y justo es que los profesores se frustran mucho al momento de que nosotros ya no pensamos. O sea, creo que ya hay tantas inteligencias artificiales que ven un trabajo y dicen, está igualito, era lo que decía Rodrigo, ¿no? Que lo ven y dicen, esto lo sacaron del mismo lugar o se lo pasaron. Y pues obviamente son las inteligencias artificiales, que hay gente que ni se cae bien y justamente tienen lo mismo. Entonces, a mí un profesor sí nos hizo firmar como un contrato de no usar inteligencia artificial siquiera para que pensemos un poquito más, para que razonemos. Y creo que es muy importante porque justo es una dependencia de ya no ni siquiera pensar en lo que estás diciendo o en lo que estás haciendo. O sea, justo nada más es un copy page y ya, o sea, y te quedas con eso y las fuentes de información se quedan ahí. Y creo que los maestros en ese sentido tienen, o sea, pueden decir que lo podemos utilizar, porque obviamente todos lo vamos a utilizar. Creo que ya no hay gente que no utilice inteligencia artificial, pero creo que podrían darnos como, no sé, en vez de prohibirlo, porque claramente lo van a hacer, en vez de prohibirlo, pueden dar sugerencias de cómo usarlo y eso estaría genial y justo les ayudaría a ellos también para que se vaya de la mano con su tema. A mí me gustaría mucho que los profesores
fueran como Rodrigo, que justo nos comentaba eso, que él da como su opinión con los alumnos, y eso estaría muy padre, y yo, pues esa es mi opinión sobre este tema. Excelente, y eso se vincula con una inquietud de una participante que nos dice que es totalmente peligroso lo gratis y libre, ¿no? No es tan sencillo como suena, ¿no? Y nos habla de las cuestiones éticas importantes también retomar y pensar desde reflexionar nuestro actuar hasta ya sentar recomendaciones y propuestas legales, éticas que pues sí nos impulsen o nos guíen en este camino de utilizar las herramientas. Es la siguiente pregunta que les comentaba que me parece relevante es, desde su perspectiva, ¿consideran que en pocos años los facilitadores del aprendizaje dejarán de ser fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esta pregunta que nos hace Emanuel Juárez y que me parece crucial desde su punto de vista como jóvenes estudiantes, ¿consideran que esto en algún momento pueda cambiar con las herramientas? Creo que es una pregunta que estaría interesante que escucháramos la opinión de todos. Adelante, Joatzi, levantaste tu mano. Sinceramente pienso que jamás la inteligencia artificial va a sustituir a un maestro o a un proveedor de la información, porque pienso que la experiencia de estos, de los profesores, de los doctores o de cada quien en su ramo es una parte fundamental para enseñar y para como orientar a los alumnos a, por ejemplo, muchos niños o personas que están antes de la universidad dicen, por tal maestro o porque a él le gustaba tanto enseñarnos esta materia, es que a mí me empezó a gustar. Y es que yo ahora soy doctor o ahora yo voy a ser maestro. Como que te inspiran y aparte, como que la experiencia de los docentes te da una doble visión, ¿no? Como que los docentes ya con su experiencia saben como qué hacer con un grupo, qué no hacer con ciertos patrones de alumnos y te pueden ayudar en tu aprendizaje, mientras que una inteligencia, tú estás como, digamos, enseñándole tu aprendizaje a la enseñanza para que pueda arrojarte lo que tú deseas, ¿no? Y al final siento que en este uso de las inteligencias artificiales generativas nos podemos como perder un poco entre tanta información o entre tanto como bombardeo de cosas que es como que difícil encontrar qué es lo que tú estás buscando o llegar a lo que tú quieres específicamente. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien, adelante, Rodrigo. Muchas gracias. No, pues coincido totalmente con lo que decías, Valentina, y ahorita con lo que mencionas, Yatsi. Eh, Creo que yo espero, ¿no? Que no, nunca los docentes sean reemplazados. Y diste una clave muy importante, la experiencia. Eso aplica para docentes como para otras personas que están en nuestra vida, que es el poder compartir una visión del mundo, compartir una experiencia que nos permita interpretar, trabajar y construir sobre las ideas de otras y de otros, pero desde la interacción. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que atraviesan muchas lógicas. Hay una escuela, ahorita estaba buscando el nombre, déjenme ver, no sé si han leído la noticia, es en Reino Unido, se llama la David Game College en Londres, que ya va a reemplazar a docentes por inteligencia artificial. Es de bachillerato, si no me equivoco, y como que va a asistir para personalizar el aprendizaje y estas cuestiones. Es una escuela privada. Habrá que ver qué resultados se van desarrollando, pero aquí una preocupación que a mí me genera es que muy irónicamente parecería que si nos forma una inteligencia artificial, quizás personalice, ayude como que a desarrollar ideas, pero va a robotizar al humano. O sea, nos va a hacer todos iguales, predecibles. Es lo más irónico que podamos pensar. Creo que las escuelas no son espacios nada más donde vamos a escuchar, aprender, repetir, para nada. Vamos a socializar, vamos a intercambiar ideas, vamos a cuestionarnos y cuestionar, vamos a crear diálogo.
Y en este caso, uno de los comentarios que coincido de Alberto, pensar a los docentes como guías, como facilitadores, como mencionabas también, Verónica, pero aquí hay otro problema, que no podemos recargar toda la responsabilidad ni en estudiantes para que solitos, solitas hagamos un uso responsable de inteligencia artificial, ni tampoco en docentes para que mágicamente sepan cómo manejar esta situación nueva que apareció de la nada y que no ha habido como una capacitación, regulación, estrategias. Tiene que haber diálogo, tiene que haber ese tipo de espacios, tiene que haber intercambio de experiencias y creo que ante todo tiene que haber también comunicación entre docentes y estudiantes para que juntos se vayan creando acuerdos, porque pues está cambiando la dinámica, pero mucho apoyo también de parte de las instituciones a los docentes y las docentes, porque mágicamente nadie aprende y son tecnologías que a veces pueden rebasar, pueden sentirse abrumadoras y que evolucionan muy rápido. Entonces creo que hay muchos desafíos en distintos niveles. Así es. Y difícilmente, como lo van mencionando aquí en el chat también los participantes en la audiencia, pues será sustituida, ¿no? Lo humano, la conexión humana, esta socialización, como ya se mencionaba, pues difícilmente va a ser sustituida por estas inteligencias artificiales. ¿Qué opinan, Valentina, a manera de conclusión? Valentina, Alejandra y Benito. Comencemos por Vale. Bueno, yo concuerdo con lo que dijeron, o sea, creo que la inteligencia artificial no va a ser un maestro, ¿no? O sea, pongamos lo que la inteligencia artificial no lleva la experiencia a lo que lleva un maestro, ¿no? O sea, que el maestro se prepara, el maestro va a la escuela, el maestro va a esto y a esto. Y obviamente la gente que estudia y se prepara es porque le gusta y le apasiona. Y justamente la inteligencia artificial yo siento que es un apoyo, o sea, un apoyo que de verdad nos ayuda, porque pues digamos que no es como la competencia de los maestros, o sea, yo lo veo de mi punto de vista que es como algo aparte de, o sea, justo lo ocupas como para consultar. Creo que jamás en la vida un maestro te diría lo que te dice la inteligencia artificial, ¿no? Que justo son cosas a veces que ni sabe la inteligencia artificial, como comentaba Yoatzi de su carrera, que cuando le pregunta de medicina, que le contesta como si fuera un paciente y ella va a ser doctora, ¿no? Entonces, pues, como que es muy ilógico lo que dicen. Y entonces yo opino, mi opinión sí, justamente es que los maestros jamás se van a reemplazar y que justo la inteligencia solo la debemos de ver como un apoyo, tampoco como el todo de esto. Y esa es mi opinión. Excelente, un apoyo para, en complemento, en diálogo con nuestros expertos, que en este caso son los profesores. Muy bien, Alejandra. Pues yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. Creo que tal cual lo que dijeron, los profesores no se pueden sustituir por una inteligencia artificial porque al final de cuentas somos humanos, la inteligencia no. Y como humanos somos naturalmente sociables, necesitamos de la convivencia con otros humanos para ganar experiencias. Simplemente es eso. Y al final de cuentas, aunque la IA te pueda explicar cosas, creo que la mejor forma de entenderla siempre será directamente hablando con otra persona y que esa persona te explique. Igual menciono, yo utilizo demasiado la IA para entender mis herramientas de trabajo, pero se me queda mil veces mejor cuando un profesor me lo explica. Entonces, pues sí, como mencionaron, son vitales los profesores y no creo ni considero que sea buena idea sustituir a los profesores por inteligencias artificiales. Buenísimo, allá leeremos el resultado de esta propuesta en el otro lado del mundo, ¿no? Muy bien, Ale. Benito, para ir ¿Qué tal? cerrando, cuéntanos, ¿qué Eh, opinas? yo también concuerdo con mis compañeros que, pues, el lado personal es muy difícil de reemplazar. Sin embargo, yo creo que la forma en la que está planteada la educación actualmente seguramente va a cambiar. Porque, o sea, antes como que la educación se enfocaba más en aprender conceptos y pues memorizarlos, ¿no? Ahora, pues, eso no es necesario, porque realmente, pues,
agarrar la información de cualquier lugar, es fácil agarrar esa información. Ahora el problema es si realmente se están comprendiendo esos conceptos. Entonces, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial, pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y bueno, hay cosas que pues simplemente son difíciles de entender, ¿no? Y pues la herramienta, la inteligencia artificial nos va a ayudar bastante con eso. Definitivamente, ¿no? Los cambios no van a hacer en la docencia, no va a ser sustituido. Lo que sí es importante es mirar qué cambios habrá en la educación y en todo el ecosistema que eso implica y qué tanto nosotros vamos a estar involucrados así para a cambiar las prácticas de lo tradicional, de lo común, de lo que ya conocemos, a estas nuevas formas de aprender con todas estas posibilidades que nos dan estas y otras herramientas tecnológicas. Nos dice el profesor Alberto Galicia, la IA no va a sustituir a los humanos, no sé de dónde inventan eso, solo cambiará el rol del profesor, pero también cambiará seguramente el rol del estudiante y ahí es en donde tendremos nuestro siguiente, en nuestra siguiente jornada y quizá exploremos, ¿no? Cómo va cambiando, se va mirando este rol del estudiante y este rol del profesor. Por mi parte, pues nada más me resta agradecerles por estas excelentes participaciones, por su entusiasmo en participar en este panel para conversar con toda la audiencia que también agradece y les felicita, les envía muchas felicitaciones y saludos. Agradecemos también a la audiencia por sus preguntas, por sus comentarios, por estar tan activamente en esta mesa y en este primer día de esta segunda jornada.